Imaginen un lugar en pleno centro de Buenos Aires donde están enterrados, a pocos metros unos de otros, hombres que en vida se odiaron, que se traicionaron y que se mandaron a matar entre ellos. Este lugar existe y es el cementerio de la Recoleta. Y hoy no lo vamos a recorrer como un cementerio famoso lleno de turistas y mármol. Lo vamos a recorrer como si fuera un mapa secreto de la historia argentina. Porque acá adentro está casi toda nuestra historia comprimida. Desde 1810, cuando todo empezó, hasta 1955. 145 años de un país que se hizo, sobre todo, peleando consigo mismo. Tiene su origen a principios del siglo XVIII, cuando la Orden de los Recoletos se estableció en la zona y crearon un convento, un cementerio y la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. El cementerio de la Recoleta fue construido en el año 1822, como el primer cementerio público de la ciudad, y su trazado es obra del ingeniero francés Próspero Catelín. Él lo llamó el Cementerio del Norte. En un principio solo era para católicos, pero en 1863 el presidente Bartolomé Mitre firmó un decreto que le permitiría enterrar a practicantes de otras religiones. A lo largo de sus 5 hectáreas de superficie se destacan imponentes bóvedas y mausoleos pertenecientes a muchos de los grandes protagonistas de la historia argentina, líderes políticos, expresidentes de la nación, escritores, premios Nobel, deportistas y empresarios. Decoradas con mármoles y esculturas, las construcciones que integran el conjunto patrimonial de la Recoleta son obra de destacados arquitectos y artistas. Más de 90 bóvedas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. El mismo cuenta con más de 4.500 bóvedas de estilos muy variados, entre las que se incluyen templos griegos y hasta pirámides egipcias. El monumento de la Recoleta fue el único en la ciudad de Buenos Aires hasta 1867, año en el que surgió el Cementerio del Sur, que más tarde sería clausurado. En 1868 se inauguró el Cementerio del Oeste, también luego clausurado, y en 1871 fue el turno del nuevo Cementerio del Oeste. El Cementerio de la Recoleta es un paseo obligado de locales y turistas, que recibe cada año unas 450.000 visitas. Aquí es donde empezó todo. La primera parada es la tumba de Cornelio Saavedra. En 1810 fue el presidente del primer gobierno patrio, pero atención con algo que suele confundirse. En mayo de 1810 nadie pensaba todavía en independizarse. Lo que había pasado era lo siguiente: el rey de España había caído prisionero de Napoleón. De golpe no había rey, y un grupo de criollos de Buenos Aires se hizo una pregunta sencilla y enorme. Si no hay rey, ¿quién manda ahora? Esa pregunta es el verdadero comienzo de todo, y como van a ver, es una pregunta que el país se va a seguir haciendo durante 1 siglo y medio. Caminemos unos metros. Quiero presentarles a alguien que casi nunca aparece en los manuales, Mariquita Sánchez de Thompson. Mariquita fue famosa de joven por un escándalo. Se quería casar con su amor y su padre se oponía. Ella llevó el caso hasta el propio virrey, que le terminó dando la razón. Ya de grande, su casa era el lugar donde la gente importante se reunía a conversar, a leer y a escuchar música. Este era un salón cultural. Y fue ahí, en 1813, donde se cantó por primera vez el himno nacional. Fijémonos en un detalle. Antes de que existiera un país de verdad, ya se estaban inventando sus símbolos, la cultura, las tertulias, la música, que también fundaron a la nación. Cerca de ella están el autor de la letra de ese himno, Vicente López de Planes, y un marino irlandés, Guillermo Brown, que prácticamente fue el que inventó nuestra armada peleando contra los barcos españoles. Y hay un documento de esos años que vale la pena nombrar, aunque no haya tumba que lo represente. En 1810, el general Manuel Belgrano firmó un reglamento para los pueblos originarios de las misiones, que les reconocía la libertad, propiedad e igualdad. Una promesa hermosa. Esto lo vamos a guardar en la memoria porque más adelante, en este mismo recorrido, vamos a ver cómo el propio Estado argentino lo traicionó. Bueno, hagamos una pausa en nuestro recorrido por Buenos Aires. Mientras caminamos entre estas bóvedas y mausoleos de la Recoleta, donde descansan muchos los protagonistas de nuestra historia, vale la pena preguntarnos algo. ¿La independencia argentina se construyó solamente en Buenos Aires?
La respuesta es no. De hecho, la historia de nuestra independencia se escribió en muchos lugares al mismo tiempo. Mientras en Buenos Aires se discutían ideas políticas, se formaban gobiernos y se debatía el futuro del territorio, en el interior del país miles de personas luchaban, trabajaban y se sacrificaban por hacer posible la libertad. Comencemos nuestro viaje hacia el norte argentino. En la provincia de Tucumán ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Allí, el 9 de julio de 1816, representantes de distintas provincias se reunieron en una casa sencilla que hoy conocemos como la Casa Histórica de Tucumán. Después de años de conflictos y enfrentamientos, declararon oficialmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No fue una decisión menor. Significaba romper definitivamente los vínculos políticos con España y asumir el enorme desafío de constituir una nación propia. El hecho que el Congreso se realice en Tucumán y no en Buenos Aires tiene un significado muy importante. Demuestra que la independencia fue una obra colectiva y que para convertirse en una nación, Buenos Aires necesitaba el apoyo y la participación de las provincias del interior. Pero mientras que los congresales debatían en Tucumán, la guerra seguía activa. Más al norte, en Salta y Jujuy, surgió una figura fundamental, Martín Miguel de Güemes. Güemes era un militar y caudillo salteño que comprendió que la defensa del territorio no podía depender únicamente de los ejércitos regulares. Por eso organizó un grupo de gauchos a caballo, conocidos como montoneras, que conocían perfectamente el terreno y atacaban constantemente a las tropas españolas. Utilizando tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques sorpresivos, lograron frenar una y otra vez los avances realistas que intentaban ingresar desde el Alto Perú, actual Bolivia. Gracias a la resistencia organizada por Güemes, el norte argentino pudo mantenerse protegido durante años. Muchos historiadores consideran que sin su acción y la de sus gauchos, la independencia hubiera corrido serio peligro. Y justamente en Jujuy ocurrió otro episodio extraordinario. En 1812, el general Manuel Belgrano tomó una de las decisiones más difíciles de toda la guerra de independencia. Ante el avance de las tropas españolas, ordenó que toda la población abandonara la ciudad. Los habitantes debían marcharse llevándose todo lo que pudieran y destruyendo aquello que no podían transportar. Casas, cultivos, ganado y provisiones fueron abandonados o quemados para que el enemigo no encontrara recursos al llegar. Este acontecimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño. Imaginen por un momento la escena. Familias enteras caminando juntas, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias y gran parte de su vida. Fue un enorme sacrificio colectivo realizado en nombre de la causa revolucionaria. Mientras tanto, en el otro lado del país, Mendoza, otro hombre preparaba un proyecto que cambiaría para siempre la historia de Sudamérica. Ese hombre era José de San Martín. Durante años trabajó incansablemente organizando el ejército de los Andes. Entrenó soldados, consiguió armas, fabricó uniformes y planificó cada detalle de una operación que parecía imposible. Finalmente, en enero de 1817, inició el famoso cruce de los Andes. Miles de hombres atravesaron montañas de más de 4.000 metros de altura enfrentando el frío extremo, la falta de oxígeno y condiciones muy difíciles. Sin embargo, lograron sorprender a las fuerzas españolas y liberar Chile. Más tarde, San Martín continuó su campaña hacia Perú, uno de los principales bastiones del poder español en América del Sur. Su objetivo era claro: la independencia argentina no estaría completamente asegurada mientras España mantuviera el control de otros territorios cercanos. Pero las diferencias no eran solamente entre patriotas y españoles. En el litoral surgió otra figura muy importante, José Gervasio Artigas. Artigas defendía una idea distinta de organización política. Mientras muchos dirigentes de Buenos Aires pretendían concentrar el poder en la capital, él proponía un sistema federal. Según su proyecto, cada provincia debía conservar autonomía para tomar decisiones y gobernarse a sí misma, formando parte de una unión más amplia. Estas diferencias generaron tensiones cada vez mayores. Y aquí aparece una cuestión fundamental para comprender la historia argentina. Desde el nacimiento mismo de la nación existieron distintos proyectos de país. Algunos defendían un gobierno centralizado en Buenos Aires, otros querían una organización federal con provincias más autónomas. Estas disputas no terminarían rápidamente. Por el contrario, marcarían gran parte del siglo XIX y provocarían enfrentamientos, guerras civiles y conflictos que definirían el rumbo político del país. Por eso, mientras recorremos este cementerio y observamos las tumbas de muchos protagonistas de nuestra historia, debemos recordar que la independencia argentina no fue obra de una sola ciudad ni de un único grupo de personas. Fue resultado del esfuerzo de congresales en Tucumán, gauchos en Salta y Jujuy, soldados en Mendoza, caudillos en el litoral y miles de hombres y mujeres anónimos que participaron de una lucha común. La Argentina comenzó a construirse en muchos lugares al mismo tiempo y cada uno de ellos dejó una huella que todavía forma parte de nuestra identidad. Llegamos ahora
a uno de los sectores más impactantes del cementerio de la Recoleta. Les propongo que, por un momento, olvidemos que estamos en un cementerio. Imaginen que estas calles son las páginas de un libro de historia, porque aquí descansan hombres que en vida fueron enemigos irreconciliables. Algunos lucharon juntos por la independencia, pero terminaron enfrentándose por una pregunta que dividió el país durante décadas. ¿Cómo debía organizarse la Argentina? A la izquierda encontramos la bóveda de Manuel Dorrego, gobernador de Buenos Aires y uno de los principales representantes del federalismo. Dorrego defendía la idea de que las provincias conservaran autonomía y no dependieran exclusivamente del poder porteño. Sin embargo, su carrera política terminó de la manera más trágica. En 1828 fue derrocado por un golpe militar encabezado por Juan Lavalle, un prestigioso general unitario que había combatido en las guerras de la independencia. Sin realizarle juicio alguno, Lavalle ordenó su fusilamiento en Navarro. Lo más impresionante es que hoy ambos descansan en este mismo cementerio. El hombre que dio la orden de matar y su víctima permanecen separados por apenas unos metros. Es una imagen que resume perfectamente las guerras civiles argentinas, una lucha entre compatriotas que dejó heridas profundas durante gran parte del siglo XIX. Pero la historia de Lavalle tampoco terminó bien. Después del ascenso de Juan Manuel de Rosas, continuó combatiéndolo hasta que en 1841 fue alcanzado por una bala en el norte del país. Sus soldados, temiendo que las tropas federales profanaran el cuerpo, realizaron una de las escenas más dramáticas de nuestra historia. Desencarnaron el cadáver y transportaron únicamente sus huesos durante cientos de kilómetros hasta Bolivia para preservarlos. Años más tarde, esos restos regresarían definitivamente a Buenos Aires. Continuamos nuestro recorrido. Aquí encontramos la tumba de Facundo Quiroga, conocido como el Tigre de los Llanos. Fue uno de los caudillos federales más importantes de La Rioja. Su liderazgo, su capacidad militar y su enorme influencia política hicieron que incluso sus adversarios lo respetaran. En 1835 fue asesinado en la emboscada de Barrancayaco, en Córdoba. Su muerte conmocionó a toda la Confederación Argentina y marcó un antes y un después en la política nacional. Curiosamente, años después, su figura sería inmortalizada en uno de los libros más importantes de nuestra historia. Sigamos unos pasos más. Aquí recordamos a Juan Manuel de Rosas, quizás el personaje más controvertido del siglo XIX argentino. Gobernó la provincia de Buenos Aires durante más de 20 años y concentró un enorme poder político. Durante su gobierno era obligatorio usar la divisa punzó, una cinta roja que simbolizaba la adhesión al federalismo. También funcionó la Mazorca, una organización encargada de perseguir y reprimir a quienes se oponían al régimen. Para muchos argentinos, Rosas fue el hombre que logró mantener unido al país. Defendió la soberanía nacional durante la vuelta de obligado y sostuvo el orden en una época extremadamente conflictiva. Para otros, en cambio, fue un gobernante autoritario que persiguió a sus opositores, limitó la libertad de prensa y obligó a numerosos intelectuales a exiliarse. Tras ser derrotado por Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros, en 1852, Rosas partió al exilio en Inglaterra, donde vivió como agricultor hasta su muerte. Sus restos permanecieron allí durante más de un siglo y recién fueron repatriados en 1989. El hecho de que hoy descanse en la Argentina, muy cerca de quienes fueron sus principales enemigos políticos, demuestra que la historia nunca deja de debatirse. Y es justamente durante este periodo cuando aparece uno de los movimientos culturales más importantes del país, la literatura antirrosista. Muchos escritores comprendieron que ya no podían enfrentar a Rosas únicamente con las armas. Entonces eligieron otra herramienta, la palabra. Uno de ellos fue Esteban Echeverría, considerado el iniciador del romanticismo argentino. Aunque sus restos no descansan en este cementerio, su obra marcó profundamente a toda una generación. Durante su exilio, escribió El Matadero, un relato que utiliza un matadero como símbolo de la violencia política del régimen rosista. Allí denuncia el fanatismo, la persecución política y la pérdida de las libertades individuales. Muy cerca de esta historia aparece otro personaje que sí está vinculado con este cementerio, José Mármol. Aunque actualmente sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, durante muchos años estuvieron en el cementerio de la Recoleta. Mármol
También sufrió el exilio por oponerse a Rosas y escribió la novela Amalia, considerada la primera novela política argentina. Ambientada durante el rosismo, describe el clima de miedo, espionaje y persecución que vivían los opositores. Otro gran protagonista es Domingo Faustino Sarmiento, cuya tumba visitaremos más adelante durante nuestro recorrido. Sin embargo, su historia comienza aquí. Mientras estaba exiliado en Chile, publicó en 1845 Facundo, Civilización y Barbarie. Aunque el libro parece ser la biografía de Facundo Quiroga, en realidad es una profunda reflexión sobre la Argentina. Para Sarmiento, el país estaba dividido entre dos modelos. Por un lado, la civilización, representada por la educación, las ciudades, la ciencia y el progreso, y por el otro, la barbarie, que él asociaba con los caudillos, el mundo rural y el gobierno de Rosas. Esta idea marcaría durante décadas el pensamiento político argentino y tendría una enorme influencia cuando Sarmiento llegara a la presidencia de la nación. Pero Sarmiento no fue el único miembro de esa generación cuyos restos descansan en este cementerio. Aquí también encontramos a Bartolomé Mitre, historiador, periodista, militar y presidente argentino. Mitre compartió el exilio contra Rosas y desde sus periódicos y escritos defendió las ideas liberales y unitarias. Más tarde escribiría las primeras grandes historias nacionales sobre San Martín y Belgrano, ayudando a construir el relato histórico de la Argentina moderna. También descansa aquí Vicente Fidel López, hijo de Vicente López y Planes. Fue historiador, escritor, político y otro de los intelectuales que se opusieron al rosismo. Sus trabajos históricos y sus ensayos contribuyeron a consolidar la visión liberal del pasado argentino. Si observan bien este sector del cementerio, comprenderán por qué decimos que la Recoleta es mucho más que un lugar de descanso eterno. Aquí conviven militares, caudillos, escritores, periodistas, presidentes y pensadores que protagonizaron uno de los debates más intensos de nuestra historia. Las armas intentaron resolver el conflicto, pero fueron los libros los que terminaron dejando testimonio de aquella época. Y todavía hoy, casi 2 siglos después, seguimos leyendo esas obras para intentar comprender quiénes fuimos y cómo se construyó la Argentina. Frenemos de nuevo un minuto y abramos la mirada. En esta época, hablar de una Argentina unificada todavía no tenía demasiado sentido. El territorio estaba dividido en numerosas provincias que funcionaban casi como pequeños países independientes. Cada una tenía sus propios intereses y estaba gobernada por líderes fuertes conocidos como caudillos. Entre ellos se destacaban Estanislao López en Santa Fe, Facundo Quiroga en La Rioja y Justo José Urquiza en Entre Ríos. Estos caudillos tuvieron un papel fundamental en la política de la época y en los enfrentamientos entre unitarios y federales. La riqueza de Buenos Aires provenía principalmente del campo. Las grandes estancias se dedicaban a la cría de ganado vacuno y los saladeros procesaban la carne para su conservación mediante sal. De allí se obtenían productos como cueros, cebo y carne salada, que eran exportados hacia distintos mercados internacionales, especialmente Brasil y Cuba. Gracias a estas actividades, Buenos Aires acumuló importantes recursos económicos y fortaleció su posición frente a las demás provincias. Pero también hubo momentos que despertaron un sentimiento de unidad entre las provincias. Uno de ellos ocurrió en 1845, cuando Inglaterra y Francia intentaron navegar libremente por el río Paraná para comerciar en el interior del país sin autorización del gobierno de Rosas. Para impedirlo, Rosas ordenó organizar una defensa de un punto estratégico del Paraná conocido como la Vuelta de Obligado. Allí se tendieron enormes cadenas de orilla a orilla sostenidas por embarcaciones y se instalaron baterías de cañones en las barrancas para bloquear el avance de la flota anglo-francesa. El 20 de noviembre de 1845 se produjo el combate. Aunque las fuerzas argentinas eran inferiores en número, armamento y tecnología, resistieron durante horas frente a una de las flotas más poderosas del mundo. Finalmente, las cadenas fueron cortadas y los barcos extranjeros lograron continuar su avance, por lo que la batalla terminó en una derrota militar. Sin embargo, la resistencia tuvo una enorme importancia política y simbólica. Con el tiempo, Inglaterra y Francia comprendieron que comerciar en la región sin acuerdos con las autoridades locales era muy difícil y terminaron reconociendo la soberanía argentina sobre sus ríos.
Por eso, la vuelta obligado quedó como un símbolo de la defensa nacional frente a las potencias extranjeras, y hoy se recuerda cada 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional. Sin embargo, es importante recordar que el territorio todavía no tenía los límites que conocemos hoy. Más allá de la línea de Fortines, gran parte de la Patagonia y extensas zonas de la llanura pampeana permanecían bajo el control de distintos pueblos originarios. Estas comunidades habitaban estos territorios desde mucho antes de la llegada de los europeos y mantenían sus propias formas de organización, comercio y vida cotidiana. Por eso, mientras Rosas gobernaba Buenos Aires y las provincias atravesaban conflictos políticos y económicos, gran parte del territorio seguía siendo una frontera en construcción. La organización definitiva del país todavía era un proyecto que tardaría varios años más en consolidarse. José Hernández, vida y obra del autor del Martín Fierro. José Hernández es considerado uno de los mayores autores de las letras argentinas y el máximo exponente de la poesía gauchesca. Su nombre quedó ligado para siempre a Martín Fierro, obra traducida a más de 40 lenguas. Más allá de su faceta literaria, Hernández fue periodista, militar, diplomático y político de profunda raigambre federal, cuya vida estuvo siempre vinculada a los procesos históricos del pueblo argentino y a la defensa de una clase social postergada, el gaucho. A continuación, se recorren sus orígenes familiares, su formación, su contacto con el mundo rural, su trayectoria política y militar, y la creación de la obra que lo inmortalizó. José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834, en la chacra de Pueyrredón, San Martín, provincia de Buenos Aires. Era hijo de don Rafael Hernández y doña Isabel de Pueyrredón. Su familia estaba dividida políticamente. La madre pertenecía a una familia de filiación unitaria y era prima hermana de Juan Martín de Pueyrredón, lo que hacía de José primo segundo del pintor Prilidiano Pueyrredón. El padre, en cambio, militaba en el Partido Federal, al igual que sus hermanos Eugenio y Juan José Hernández, este último fallecido durante la batalla de Caseros. De niño quedó tempranamente al cuidado de su tía Victoria, llamada Mamá Totó, mientras sus padres pasaban largas temporadas en estancias del sur de la provincia. Cuando sus tías debieron emigrar por razones políticas, José pasó el cuidado de su abuelo paterno, José Gregorio Hernández Plata, que vivía en una quinta en Barracas sobre el riachuelo. A los 6 años comenzó sus estudios en el Liceo Argentino de San Telmo, dirigido por Pedro Sánchez. Entre 1841 y 1845 se formó conforme a los hábitos y reglamentos de la época. Lectura y escritura, doctrina cristiana, historia antigua de Roma y de España, aritmética, dibujo y gramática castellana. En 1843 falleció su madre. Hacia 1846, afectado por una dolencia en el pecho, que requeriría un cambio de clima, debió abandonar las aulas. Su padre, que trabajaba como mayordomo en establecimientos ganaderos de Rosas, lo llevó a la Pampa bonaerense, donde se recuperó. A los 12 años, Hernández entró en contacto directo con el gaucho y sus tareas cotidianas, en una época marcada por la intensa actividad de los saladeros. Residió cerca de una década en el sur de la provincia, en zonas como Camarones y Laguna de los Padres. Su hermano Rafael lo describió así: allá en Camarones y en Laguna de los Padres se hizo gaucho. Aprendió a jinetear, tomó parte en varios entreveros y presenció aquellos grandes trabajos que su padre ejecutaba. Esta es la base de los profundos conocimientos de la vida gaucha y amor al paisano que desplegó en todos sus actos. De este modo obtuvo una visión de primera mano de la realidad del hombre de campo, donde fue uno más y pudo captar el sistema de valores, lealtades y habilidades que cohesionaban a la sociedad rural. A los 19 años, en 1853, ingresó en las filas del ejército e intervino en la represión del levantamiento del coronel Hilario Lagos contra el gobierno de Valentín Alsina, bajo las órdenes de los coroneles Pedro Rosas, Belgrano y Faustino Velasco. Fue vencido en San Gregorio el 22 de enero de ese año. Al año siguiente, actuó como teniente contra las fuerzas de Lagos en la batalla del Talá, donde su bando resultó victorioso. Tras batirse a duelo con otro oficial por razones políticas, abandonó la milicia y emigró a Entre Ríos en 1858. 2 años antes había iniciado su labor periodística en la Reforma Pacífica, órgano del Partido Federal Reformista, al que adhirió. Este partido sostenía la necesidad de incorporar a Buenos Aires a la Confederación.
La derrota de ese partido en comicios fraudulentos, relatada por Sarmiento a Domingo de Oro en 1857, anticipa un esquema que reaparecería en Martín Fierro. Los gauchos que se resistían a votar por los candidatos del gobierno eran encarcelados, puestos en el cepo o enviados a servir a fronteras con los indios, perdiendo muchos de ellos su rancho, sus bienes y hasta su familia. En 1872, José Hernández escribió El gaucho Martín Fierro, un poema en verso que narra en lengua gaucha el reclutamiento forzoso al ejército, la vida en los fortines, el desierto y las vicisitudes de Fierro, separado de su familia. Escrito en el Gran Hotel Argentino e impreso en la imprenta La Pampa. El folleto tuvo un éxito inmediato y se convirtió en una de las obras clave de la literatura argentina, analizada en universidades de todo el mundo a la par del Quijote de la Mancha. Existe consenso en definir el poema como un pedido de justicia para los más desvalidos. Justicia entendida como dar a cada uno lo que se merece según su respeto por las leyes y su participación en la comunidad. Ese reclamo, que es lamento en boca de Martín Fierro, adquiere la fuerza de denuncia en la palabra escrita de José Hernández. Siendo senador de la provincia de Buenos Aires, José Hernández falleció el jueves 21 de octubre en 1886, en su quinta de Belgrano, ubicada en la entonces calle Santa Fe 468, a causa de una afección cardíaca. Sus últimas palabras fueron: Buenos Aires, Buenos Aires. Sus restos descansan hoy en la bóveda del cementerio de la Recoleta. Abramos la mirada una vez más, porque el progreso de esos años tuvo un costo enorme y muy desigual. Mientras la élite porteña consolidaba su poder político y proyectaba su opulencia en los lujosos mausoleos de mármol que vemos en este cementerio, en el interior y en los márgenes de la patria se estaba jugando el verdadero destino geográfico y social de la Argentina moderna. Entre 1865 y 1870, nuestro país, en alianza con Brasil y Uruguay, se sumergió en la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Fue un conflicto largo, sangriento y devastador, que destruyó por completo el desarrollo autónomo paraguayo y aniquiló a la gran mayoría de su población masculina. Pero si analizamos este proceso desde la teoría de la construcción del Estado que plantea Oscar Oslak en nuestro anclaje teórico, esta guerra tuvo una función interna crucial para Buenos Aires. Fue el catalizador para armar, unificar y profesionalizar un ejército nacional definitivo. Hasta ese momento, las provincias dependían de sus propias milicias y respondían a caudillos locales. El presidente Bartolomé Mitre utilizó esta guerra internacional para centralizar las Fuerzas Armadas bajo el mando unificado del puerto. Ese mismo ejército profesionalizado fue el que se utilizó inmediatamente después para aplastar las últimas rebeliones federales en el interior del país, asegurando por la fuerza el monopolio de la violencia legítima en todo el territorio. Al mismo tiempo que se consolidaba el control militar, la infraestructura del país se transformaba por completo. Ferrocarriles, impulsados por capitales británicos, empezaban a surcar el mapa de la nación. Pero fíjense bien en la forma de esta red de vías. Salían todas como un abanico perfecto desde el puerto de Buenos Aires hacia el interior. Este diseño ferroviario no tenía un criterio de integración federal para conectar a las provincias entre sí. Respondía a una lógica puramente extractiva y exportadora. El tren traía el azúcar de Tucumán, el vino de Mendoza y la lana o los cereales de las estancias del sur, directo hacia los barcos que esperaban en el puerto para abastecer a Europa. El territorio entero se ordenaba en función del modelo agroexportador, convirtiendo a Buenos Aires en una gigantesca metrópoli comercial y dejando el interior en una situación periférica, marcando una desigualdad estructural
en la infraestructura que arrastramos hasta el día de hoy. Es justamente a ese puerto hiperconectado a donde empezaban a llegar los barcos repletos de inmigrantes. Millones de italianos, españoles, sirio-libaneses y judíos de Europa Oriental cruzaban el océano escapando de la pobreza. El proyecto alberdiano y las leyes de Sarmiento buscaban atraer agricultores del norte de Europa para poblar el campo. Pero la realidad del suelo fue muy distinta. Los recién llegados descubrieron que las tierras más fértiles ya estaban concentradas en manos de unas pocas familias terratenientes, las mismas que financiaban las grandes bóvedas de la Recoleta. Sin capital para comprar campos, los inmigrantes se hacinaron en los conventillos de barrios portuarios como San Telmo o La Boca. En esas casonas abandonadas por la fiebre amarilla, una familia entera compartía una sola pieza y un patio común. De ese choque cultural forzado, de esa mezcla de idiomas, nostalgias y necesidades en los patios de inquilinato, nació nuestra verdadera identidad popular: la comida, el lunfardo y el tango. Irónicamente, el modelo de país se pensó desde la opulencia de la Recoleta imitando a París. Pero la identidad cultural que hoy le vendemos al turismo internacional nació en el barro y el esfuerzo de esos conventillos. Acá entra en escena un personaje nuevo en la historia: la gente común, las masas. Hasta ahora vimos próceres, fundadores, familias patricias. Ahora arranca otra historia, la del pueblo empezando a ocupar un lugar en el país, y como van a ver también en este cementerio. Empecemos por Leandro N. Alem. Fundó el primer gran partido popular, la Unión Cívica Radical, en 1891. Era un hombre intenso y trágico. Nació en Buenos Aires en 1842 y se crió en una familia marcada por la ejecución de su padre durante la época rosista, algo que lo persiguió toda la vida. Terminó quitándose la vida en 1896 y dejó escrita una frase que se hizo célebre: que se rompa pero que no se doble. Con eso quería decir que prefería mantenerse firme en sus ideas hasta el quiebre total, antes que doblegarlas o negociarlas con el poder de turno. La entereza por encima de la conveniencia. Su discípulo fue Hipólito Yrigoyen, que acá descansa también. Yrigoyen fue en 1916 el primer presidente votado por el pueblo con voto secreto, universal y obligatorio, gracias a la ley Sáenz-Peña de 1912, que él mismo había reclamado durante años de lucha radical, incluyendo levantamientos armados. Yrigoyen era tan reservado y misterioso que le decían el peludo, como el armadillo que se esconde bajo la tierra y casi no se deja ver. Con él, por primera vez los hombres comunes eligieron a su presidente. Durante su gobierno, además, creó en 1922 Yacimientos Petrolíferos Fiscales, más conocido como YPF, la primera petrolera estatal de toda América Latina, para que el petróleo no quedara solo en manos de empresas extranjeras, y mantuvo el país neutral durante la Primera Guerra Mundial, algo nada fácil en esa época, resistiendo las presiones de las potencias para que la Argentina entrara en el conflicto. Cerca de Yrigoyen se encuentra Alfredo Palacios, un personaje inolvidable de bigotes enormes que fue el primer diputado socialista de toda América, electo en 1904 por el barrio de La Boca. Peleó por las leyes que hoy nos parecen obvias: el descanso los domingos, que es la ley 4661 de 1905, la protección de las mujeres y los niños que trabajan, que es la ley 5291 de 1907, y hasta consiguió que los comercios tuvieran que darle una silla a sus empleadas para que pudieran descansar, la famosa ley de la silla. A todo este conjunto de reclamos se lo llamaba en la época la cuestión social. Pero en 1930 todo se corta. Un golpe militar encabezado por el general José Félix Uriburu derroca a Yrigoyen. Es el primer golpe de Estado de nuestra historia y abre una época de fraude y corrupción que se llamó la década infame. Con la crisis mundial económica de fondo, llamada la Gran Depresión de 1929, el país ya no podía comprar productos afuera,
así que empezó a fabricarlos acá. Nacieron las fábricas y con las fábricas una enorme clase obrera urbana. Y llegamos a la tumba más visitada de todo el cementerio, la que muchos turistas vienen a buscar especialmente. Es esta, sencilla, casi escondida, con el apellido Duarte. Acá está Eva Perón, Evita. Evita venía de un pueblo del interior, Los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde nació en 1919, de una familia muy humilde. Fue actriz, llegó a Buenos Aires con nada y terminó siendo la mujer más poderosa y más amada del país. Impulsó que las mujeres pudieran votar en 1947 y fundó el Partido Peronista Femenino. Para armar ese partido convocó a un grupo de jóvenes militantes que recorrieron el país entero censando mujer por mujer para construir el primer padrón femenino. A esas mujeres se las conoció como las muchachas peronistas. Hay un documental que recupera justamente esa historia, Las Muchachas, de 2012, dirigido por Alejandra Marino, donde varias de esas censistas cuentan en primera persona cómo vivieron esos años junto a Eva. Una de ellas resume el magnetismo que tenía Evita diciendo que, si la veían a ella, no podían echarse atrás. Era imposible decirle que no a un pedido suyo. Otras cuentan que dejaron sus casas y sus familias para irse a trabajar a los hogares de tránsito, donde se alojaba la gente más pobre sin saber bien en qué se estaban metiendo, solo porque la admiraban y querían hacer las cosas bien. Si les interesa el tema, les recomiendo que vean Las Muchachas, pone cara y nombre a una parte de la historia que muchas veces queda en el anonimato. Por otro lado, Eva y Perón se conocieron en enero de 1944 en un evento a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, organizado en el Luna Park. Ella era una actriz de radio que recién empezaba a hacerse conocida. Él, un coronel que ya ocupaba la Secretaría de Trabajo y se perfilaba como una figura clave del gobierno militar de esos años. Desde ese encuentro empezaron a estar juntos y se casaron primero por civil en 1945. Creó una fundación que repartía ayuda a los más pobres. Murió jovencita, de cáncer a los 33 años, el 26 de julio de 1952. Y ahora piensen en la paradoja enorme que tienen delante. Una mujer del pueblo despreciada en vida por las familias ricas. Terminó siendo la figura central de este cementerio aristocrático, que esas mismas familias habían construido para ellas. La integración del pueblo llegó tan lejos que alcanzó incluso a la muerte. Y lo que les voy a contar ahora es una de las historias más insólitas de la historia argentina, lo que pasó con su cuerpo después de morir. El médico español Pedro Ara Sarriá la embalsamó apenas murió en julio de 1952. Trabajó 40 meses sobre su cuerpo, en un laboratorio montado en la sede de la CGT, hasta lograr que pareciera una escultura de cera. Le había quitado incluso la expresión de dolor que había dejado el cáncer en su rostro. Evita era literalmente su obra. Pero en 1955, un golpe militar encabezado por Eduardo Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas derrocan a Perón, llamada la Revolución Libertadora. Perón, en su vida apurada hacia la cañonera que lo llevaba a Paraguay, dejó el féretro en el segundo piso de la sede sindical de la CGT. Y ahí empieza el problema. El gobierno de facto de Aramburu, quien sustituyó a Lonardi, había prohibido por decreto hasta mencionar el nombre de Evita, había derribado sus monumentos, había quemado sus imágenes. Pero no sabía qué hacer con ese cuerpo embalsamado, que seguía siendo un símbolo enorme para el pueblo peronista. Ni siquiera querían enterrarlo, por miedo a que su tumba se transformara en un lugar de peregrinación. Un mes después del golpe, en octubre de 1955, la madre de Eva, Juana Ibarguren, le pidió al general Lonardi que le devolviera el cuerpo de su hija. El general Pedro Aramburu, quien lo sucedió a Lonardi, le prometió que lo haría. Convocó primero al doctor Ara para que certificara que ese cadáver era efectivamente el de Eva. Pero 8 días después de esa promesa, en lugar de devolverlo, decidió exactamente lo contrario: ocultarlo. El 22 de noviembre de 1955, el jefe de la inteligencia militar, el coronel Carlos Murin Koenig, ingresó con un cuerpo de oficiales a la CGT, le quitó el rosario que tenía entrelazado entre las manos, tapó el ataúd y lo retiró en un camión. Empezó así una odisea secreta de casi 20 años. El cadáver se convirtió en una pesadilla para sus propios captores. La inteligencia militar estaba convencida de que comandos peronistas clandestinos vigilaban y perseguían al camión.
así que lo trasladaron de un lugar a otro durante horas sin destino fijo, hasta dejarlo finalmente en una casa del Servicio de Inteligencia del Ejército en el barrio de Belgrano. Cada vez que aparecían velas prendidas al pie de los árboles o de algún balcón cercano, los agentes entraban en pánico, pensaban que los peronistas ya habían encontrado el escondite y preparaban un rescate armado. El propio Mori Corin quiso llevarse el cuerpo a su casa, pero su mujer se lo impidió. Entonces su asistente, el mayor Eduardo Arandía, propuso guardarlo en el altillo de la suya. Una madrugada, creyendo que alguien se había metido en la casa para rescatarlo, disparó 2 tiros en la oscuridad. Mató por error a su propia esposa que estaba embarazada y volvía del baño. El cadáver literalmente los estaba enloqueciendo. Después, Mori terminó guardándolo en un placar junto a su oficina, en la sede del CIE en Viamonte, y fue separado de su cargo cuando se supo que manoseaba el cuerpo. Además de los servicios de inteligencia, había incluso una discusión sobre qué hacer con los restos. La Marina proponía cremarlos o hundirlos en el fondo del mar atado a un bloque de cemento, para terminar con él para siempre. El ejército, en cambio, prefería una sepultura cristiana, pero lejos del país, para que el cuerpo no se transformara en una bandera política del peronismo. Para entonces, el gobierno militar ya había convocado elecciones en 1958, con el peronismo proscripto. Tras consultarlo con el jefe de la casa militar, Aramburu tomó la decisión final: enterrarla fuera del país, con ayuda de la iglesia. En enero de 1957, el nuevo jefe de inteligencia, el coronel Héctor Cabanillas, puso en marcha la llamada Operación Traslado. Un sacerdote con vínculos militares los conectó con el mundo del Vaticano, y la iglesia le sugirió presentar todo como un simple gesto humanitario de preservación del cuerpo. El teniente coronel Gustavo Adolfo Ortiz viajó a Roma para coordinar los detalles con su superior de la Orden Religiosa de San Pablo, el padre Giovanni Penco. Entre todos armaron una identidad falsa. El cuerpo viajaría con el nombre de una ciudadana italiana fallecida con voluntad de ser enterrada en Italia. El nombre que eligieron fue Maria Maggi de Magistris. Le inventaron una vida entera, con documentación falsificada para que pasara cualquier trámite burocrático. El 23 de abril de 1957, el cuerpo salió en secreto rumbo a Génova en el barco Conte Biancamano, acompañado por 2 oficiales con identidades falsas, haciéndose pasar por el hermano y el viudo de la difunta. En el puerto los esperaba Cabanillas y una religiosa que se encargó de los trámites en Milán. Así, el 14 de mayo de 1957, el cuerpo de Evita fue enterrado en el cementerio Maggiore, en Milán. Durante 14 años, la hermana Airoldi le llevó flores y rezó frente a esa tumba sin saber nunca que ahí no descansaba ninguna María Maggi, sino Eva Perón. El coronel Cabanillas guardó toda la información confidencial en una caja de seguridad en Uruguay. Pero en Argentina, el cadáver de Evita era directamente un enigma. Hasta se publicaron notas, como una de la revista Panorama en enero de 1966, asegurando que la inteligencia militar había mandado 3 ataúdes a Europa, a Bélgica, Alemania e Italia, para despistar, y que el cuerpo real estaba en uno de los 3. En La Plata corría el rumor de que estaba enterrado en la iglesia San Francisco, la misma donde Eva se había casado con Perón en 1945. Luego llegamos a mayo de 1970. La organización Montoneros secuestró al propio general Aramburu y lo trasladó a una estancia en Timote. Entre los temas por los que lo interrogaron estaba justamente el paradero del cuerpo de Eva. Aramburu respondió que tenía sepultura cristiana y que estaba protegida por el Vaticano, pero no dio más precisiones. Poco después fue ejecutado. El secreto recién se destapó en 1971, cuando el gobierno militar decidió devolverle el cuerpo a Perón, y el regreso definitivo al país llegó el 17 de noviembre de 1974, ya con Perón fallecido. En un operativo secreto coordinado por López Rega, el cadáver de Evita llegó primero a la base de Morón, y después en un avión militar aterrizó en Aeroparque. Miembros de la AAA rodearon el auto fúnebre para custodiar el traslado, mientras una multitud se agolpaba para saludar el paso del cortejo. El cuerpo fue colocado en una pequeña cripta de la residencia de Olivos junto al de Perón. Habían pasado 19 años desde que se lo llevó del segundo piso de la CGT. Recién en octubre de 1976, ya bajo la dictadura de Videla, el cuerpo fue trasladado a este cementerio,
a la Recoleta, donde finalmente descansa en paz. Y para que vean el contraste, a pocos pasos descansa Victoria Ocampo, rica, elegante, dueña de una revista llamada Sur que fundó en 1931 y que traía a Italia a los grandes escritores del mundo, de Jorge Luis Borges a Albert Camus, de Virginia Woolf al poeta indio Rabindranath Tagore, con quien mantuvo además una amistad muy cercana. Venía de una de las familias patricias más tradicionales de Buenos Aires, pero se rebeló contra ese mundo. Vivió sola, viajó, escribió y se convirtió en una de las intelectuales más influyentes del continente. Fue además la primera mujer en ser incorporada a la Academia Argentina de Letras en 1977. Le costó caro tener ideas propias porque en 1953, durante el gobierno peronista, estuvo presa casi un mes, acusada de conspirar contra el gobierno. Hoy su casa de fin de semana en San Isidro, la Villa Ocampo, se puede visitar y es patrimonio de la UNESCO. En conclusión, podemos ver a dos mujeres en el mismo cementerio. Una, la cultura popular y las masas, la otra, la cultura refinada de la élite. Las dos juntas resumen el gran choque del siglo XX argentino. Y así llegamos al final. Miren todo lo que recorrimos sin movernos de un solo lugar. Empezamos con Saavedra y la pregunta de, si no hay rey, ¿quién manda? Vimos a Güemes y San Martín peleando lejos en las fronteras. Vimos a Dorrego y a Lavalle, el asesino y a su víctima, enterrados juntos. Vimos a Sarmiento y a Roca construyendo un estado mientras el Martín Fierro denunciaba su costo. Y terminamos en esta tumba, sencilla, de la mujer que cambió para siempre quién entraba en lo que llamamos el pueblo argentino. La Recoleta no guarda héroes en paz, guarda una discusión sobre quiénes somos y quién manda, que empezó en 1810 y que en el fondo todavía no terminó. Por eso, este lugar, más que un cementerio, es un espejo. Gracias por recorrerlo con nosotros.